Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en el abanico de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. El día de hoy para platicar de la economía. El lunes antepasado fueron emitidos los indicadores de difusión por el IMEF, por el Institute for Supply Management para la parte manufacturera, y durante los siguientes días por el Standard & Poor's y el propio ISM para el resto de indicadores que tomamos en cuenta para esta fase del programa. ¿Qué tratamos de hacer en este momento? Platicar cómo cierra el mes inmediato anterior, en este caso el mes de mayo, y cómo va la economía en esas entidades. El mes pasado tratábamos la temática en términos de que Asia, Europa y Norteamérica tenían una tendencia de crecimiento importante al alza, en mucho entendido en su origen por precompras ante el riesgo inminente de una expansión o sostenimiento de la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán, y en su caso una extensión de la problemática que se ocasiona en el Estrecho de Hormuz o derivado del cierre del Estrecho de Hormuz. Entonces, el mes pasado se precompraban insumos y eso expandió de alguna manera las ventas, vamos a decir, de las empresas en general para los efectos. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión, y el indicador IMEF tiene un resultado junto con el Standard & Poor's Global Market Intelligence del PMI manufacturero, pues plantea que la economía mexicana, tanto manufacturera como no manufacturera, continúa en una fase de bajo dinamismo, con luego es mayo, es post primer trimestre del Producto Interno Bruto reportado, que trimestral fue negativo y luego que anualizado apenas creció 0.2%. Bueno, lo cierto es que el indicador IMEF de abril y luego ahora el de mayo continúan en la senda de una noción contractiva, no recesión, no crisis, simplemente una tendencia de aplanamiento. Por eso esta idea de fase contractiva. El indicador manufacturero tiene 26 meses debajo de umbral, y si bien ha estado cerca del umbral regresando a cierta posición positiva, en este mes de mayo en concreto bajó 5 décimas. Los ajustes por tamaño de empresas sugieren que hay un cierto sesgo de que las empresas más chicas son las más afectadas. El no manufacturero tiene un terreno de contracción todavía, continúa bajando, venía de positivo y ha estado bajando muy poco a poco, lento, contraído, pero pues en una noción de aplanamiento. La inflación, en la parte de coyuntura que analiza el GEF, pues la inflación se ha moderado ligeramente, todavía incluso ahora en mayo hubo un registro moderado. Por ahí hubo quien lanzó campanas al vuelo. Todos los meses de mayo de todos los años en los últimos 30 años, no sé, 26 años al menos, como hay un subsidio a la electricidad, al servicio eléctrico de los hogares, pues siempre todos los meses de mayo que aplica el subsidio tiende a bajar la inflación. Es una manipulación estacional, ya se podría entender. Entonces, no entender que en mayo bajó la inflación más por eso que por otra cosa, pues bueno, cada quien. Obviamente estamos en el escenario del riesgo de la situación de calificación soberana, Standard & Poor's, Moody's, con sus ajustes correspondientes de perspectiva y de deuda propiamente respectivamente.
obviamente trae a México en un escenario sumamente delicado hacia lo que pueda ser el manejo del costo del dinero hacia adelante, ¿no? Todavía no se canta firmemente una baja en la calificación, pero tiende más para allá. Y el reporte del Standard & Poor's, pues continúa por debajo del umbral, mejoró. La tasa conjunta es lenta conforme a los últimos 9 meses, se iguala a septiembre de 2025. La producción fabril disminuye con moderación, está débil. Hay factores correspondientes en el contexto, por ejemplo, los nuevos pedidos se contraen, hay 3 meses ya con ello, hay una demanda débil en clientes en Europa, Japón y Estados Unidos. Este es un dato crucial, ¿no? Porque fuera de que en mayo pudiera haber una alteración, y ahorita lo veremos en los siguientes segmentos, en abril hubo un crecimiento de las compras de Europa, Japón y Estados Unidos, notoriamente porque lo leímos por los reportes de Standard & Poor's. Y si para México en mayo caen las ventas a Europa, Japón y Estados Unidos, pues quiere decir que tenemos un problema de desalineamiento notorio en nuestra competitividad global. Ese es un detalle muy, muy, muy propio para la economía mexicana, que no tiene que ver propiamente con las guerras y las disrupciones y las cosas. Se destaca en este reporte de Standard & Poor's que las empresas continúan reduciendo producción, plantillas laborales, compras de insumos, conteniendo costos en un entorno de márgenes presionados. Recordemos que la inflación al productor, no he visto el reporte de mayo, pero ha tendido a contenerse. Sin embargo, pues existe la movilidad de precios. Y esa relativa contención frente al escenario de las ventas que están contraídas, pues podría uno pensar, tiende a compensarse y no haber una presión relevante en márgenes. Bueno, pues no, sí están los márgenes presionados, porque los precios de la parte de el eslabón de productor, o sea, el índice de precio del productor o de la cadena productiva, pues si bien no están muy altos continuamente, están en una fase superior de lo ordinario o esperado. Y si las ventas van contrayendo, se van disminuyendo, pues obviamente se presionan los márgenes, ¿no? El documento señala que la compresión de márgenes contribuye a moderar inflación en general, la inflación al consumidor, pero propicia recortes en gastos y obviamente recursos para inventarios y baja en nóminas y demás. O sea, no es una baja de inflación, ¿cómo decirlo? Pues armónica a un entorno económico positivo. Es una baja de inflación armónica a un entorno económico de deflación, de crecimiento, de un crecimiento que, si bien todavía no es negativo, pues va para allá que vuela, ¿no? En la dimensión cualitativa se indica que el entorno de condiciones operativas es difícil, la confianza empresarial sí mejora en mayo, pero está debajo de promedios históricos. El tema, en esencia, creo que puede concentrar hacia adelante mucho la atención de reacciones en la capacidad de ventas de las empresas mexicanas, sobre todo al exterior, que pudieran tener mejoras. Por ejemplo, la economía americana, ahorita hablaremos de ella, presuntamente mejora y continúa mejorando. Y si acaso es cierto, pues tendríamos que estar aprovechándolo. Y mire, en el reporte de exportaciones lo aprovechamos, cada vez crece más. El problema es que hay un doble rasero en la comprensión de ese reporte. Uno, ciertamente exportamos más a partir de que importamos más para producir ese extra. Entonces, nuestro valor agregado sigue más o menos igual o incluso a veces se empequeñece. Pero, ciertamente, los precios, tanto de los precios importados como los exportados, crecen. Entonces, el valor de las exportaciones sube, no necesariamente por ganar y que se quede algo en México, sino por asimilar procesos inflacionarios, uno. Y luego dos, donde sí hay una perspectiva de ganancia, sobre todo es el subsector económico de electrónicos y computadoras, porque es el principal motor de exportaciones que empieza a destacar ahorita. Recordemos, hace unos años, o un año, hablábamos de la automotriz, ¿no? Pues hoy en día hablamos más del sector electrónico y computadoras. Y aquí en Juárez tenemos varias empresas que hacen ese tipo de dispositivos. Y entonces ellos importan más a precios más altos y luego exportan más a precios más altos.
Entonces, factor precios tiene mucho que ver con el dato. Pero además, por otro lado, el subsector por sí mismo. ¿Cuál es una de las peculiaridades en Estados Unidos de crecimiento? La inversión en centros de datos. La inversión en fábricas que hacen cosas para centros de datos y que delegan cierta parte de su producción a México. Y entonces, el subsector inteligencia artificial, claramente decirlo, que provoca la necesidad de los centros de datos, es el que ahorita está generando este jalón de exportaciones importante. Qué bueno, ¿no? El asunto es que como México no es el que hace las patentes, ni las marcas, ni la propiedad intelectual, pues el valor agregado no se está quedando en México. Realmente lo maquilamos y se va. Y además hay presiones para que esos precios de maquilación se contengan cuando suben los costos laborales de naturaleza, ¿no? Cuando sube la conducta fiscalizadora de las autoridades fiscalizadoras en México. Entonces eso quiere decir que el margen, vuelvo a insistir, lo que platicábamos con Indicador IBEF, el margen se va contrayendo. Y entonces en ese contexto, pues el escenario para México no es grato. Esta posición plana, alguien podría decir, bueno, pero mínimo no estamos en recesión. Pues sí, de acuerdo, pero quizá ya en recesión hubiera habido una reacción, ¿no? El martes antepasado, en el foro de gobierno corporativo del IBEF, en la Ciudad de México, comentábamos este tipo de elementos de contexto de una economía aplanada, del contexto de una economía presionada por los temas geopolíticos y demás, y por los temas de políticas públicas mexicanas. Ante ese contexto, el planteamiento del Consejo de Administración a los consejeros independientes y en el ejercicio de prácticas de gobierno corporativo, pues será muy sencillo. Hay que tomar decisiones, esta es tu normalidad hoy, hay que tomar decisiones con ellas. Y entonces aquí es donde entran los escenarios de qué oportunidades se presentan. Yo tengo que hacer un corte comercial, no se vaya, siga con nosotros aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario en México está marcando el rumbo del sector? Mérida, Yucatán destaca por su desarrollo urbano, alta plusvalía, seguridad y gran proyección de inversión, consolidándose como una referente nacional en materia inmobiliaria. Por eso, hoy se convierte en sede del Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, un encuentro donde líderes especialistas, inversionistas y profesionales analizarán las tendencias, retos legales y oportunidades que están transformando el mercado inmobiliario en México. Actualízate, conecta con expertos y sé parte de las conversaciones que impulsan el futuro del sector. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Cupo limitado. Regístrate hoy. Tu próximo gran paso profesional comienza en Mérida. Amistad, Información. crecimiento, Contribuir. construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el INEP podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, segundo segmento, y nos vamos a la Unión Americana para reportar el ISM manufacturero, el ISM no manufacturero y el Standard & Poor's Global Market del PMI manufacturero. Bien, ¿qué dice el Institute for Supply Management, este organismo que ejerce este indicador en la perspectiva de un eslabón de organismo de la sociedad civil, organismo no persecutor de ganancias, ¿cómo se dicen? Organismos no gubernamentales y organismos no lucrativos, perdón. ISM
En la parte manufacturera dice que tiene 5 meses consecutivos en el umbral por arriba de 50 puntos y llegó a 54. Fue 52.7 en abril. O sea, el crecimiento es jalones fuertes hacia el alza. El avance tuvo mejora en pedidos nuevos, 56.8. Oportunidad para México manifiesta y no la tomamos. Número 2, producción subió a 54.3. Está creciendo la producción de Estados Unidos. Si no hay proveeduría de fuera, pues la harán ahí, interna, ¿no? Expansión de pedidos pendientes, retorno de nuevas exportaciones a terreno expansivo. O sea, está empezando a exportar Estados Unidos de manera importante. Empleo manufacturero en contracción 48.6, aunque con una caída menos intensa que en abril. Y eso es interesantísimo. Si crece la producción, ¿quién la está produciendo? Sí, señoras y señores, pues empieza a trabajarse más el proceso de la automatización. No pensemos que de la noche a la mañana van a haber una sustitución plena, pero sí existe un poco tanto esa posición. El detalle sectorial del reporte muestra una expansión amplia entre las principales ramas manufactureras, incluyendo equipo de cómputo, electrónicos, maquinaria, equipo de transporte, automotriz, y a nosotros nos está pegando. Claro que las presiones del gobierno de Estados Unidos con sus políticas comerciales golpean. Productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco. Los tiempos de entrega de proveedores siguieron alargándose hacia 60 puntos. Oportunidad enorme. Si los suministradores se tardan, nosotros podemos entrar al quite si nosotros podemos suministrar eso. Índice de precios 82.1, si bien descendió respecto a abril, está a pie de punta de disparar inflación al productor en Estados Unidos y luego inflación a consumidor. Entre los factores mencionados por las empresas encuestadas, aparece un aumento en los precios del diésel, combustibles y derivados del petróleo, restricciones en semiconductores y otros insumos, incertidumbres por la guerra con Irán y por el cierre del estrecho de Hormuz. El reporte global de Standard & Poor's para manufactura coincide con la mejora presunta en el sector en mayo de 2026, con un PMI de 55.1 cuando fue 54.5 en abril. O sea, crece, no tan fuerte, pero crece. El comunicado muestra que son ya 10 meses continuos arriba de 50 puntos para el Standard & Poor's. En el caso del ISM son 5 meses. Y la producción creció al ritmo más fuerte desde abril de 2022. Producción, ventas parcialmente impulsadas por la acumulación preventiva de existencias. Mucho sigue siendo prevención. Sigan comprando porque los precios se van a disparar. La guerra sigue, el estrecho de Hormuz sigue encerrado. Vamos a prepararnos. O sea, en un futuro próximo dejarán de comprar por algún tiempo porque ya sus inventarios están llenos. Otra oportunidad, bodegas, ¿no? Derivado del temor empresarial a mayores precios y nuevas disrupciones en la cadena de suministro, con la fortaleza de la demanda interna, las exportaciones siguen siendo una fuente de debilidad, al caer por un 10º mes. Las exportaciones americanas caen, contrario a ISM manufacturero, que dice que subieron. Entonces hay algo de desequilibrio. Inflación de insumos se aceleró al mayor nivel desde julio del 2022. Tema precios, sigue creciendo. Es oportunidad también. El encarecimiento de materias primas, sobre todo combustibles y productos vinculados al petróleo, presionan los precios de salida de las empresas a ritmos importantes. El empleo se registró con una expansión modesta, contrario a ISM, que se redujo, pero la expectativa de producción a 12 meses sigue siendo positiva. En cuanto a servicios en Estados Unidos, el ISM muestra que la actividad continúa expandiéndose en mayo a 54.5 arriba del dato de abril, y 23 veces continuos en expansión, lo cual habla de precisamente de dónde viene el crecimiento de Estados Unidos, de servicios, de consumos, etcétera, de comercio más bien. El índice de la actividad de negocios se elevó a 57.7 después del 57.3 del mes previo. Índice de entregas a proveedores 55.2, lentas, empieza a alentarse las entregas, todavía no está tan delicado, en manufactura están 60, pero pues ahí hay oportunidad, ¿no? Índice de precios 71.3, mayor lectura desde agosto de 2022, y en las 18 subindustrias o subsectores que reporta el indicador de servicios, todas para arriba. La inflación es un estándar, es oportunidad, es riesgo y es un tema importantísimo. Además, Kevin Walsh va a entrar con el pie izquierdo a la Fed, sorry but not sorry.
no va a poder llegar a bajar las tasas. Y lo más probable es que la discusión sea si mejor subirlas. Quién sabe si las suban, pero esa va a ser la discusión. Los comentarios publicados en el ISM de servicios plantean que las alzas de combustibles, los recargos por fletes, los costos en construcción, cómputo y otros insumos, y esto derivado de las restricciones de Medio Oriente, pues son los factores que el sector logístico y el de electrónicos tienen altas presiones. Pues también construcción. Inventarios 62.5, el nivel más alto desde que existe la serie. Hay confianza en los inventarios, pero pues ya están como que sobraditos. Y cuando empiezan a estar sobrados, pues ya la oportunidad se desvanece porque, ¿qué quiere decir? Ya no van a comprar tanto hacia adelante. Vamos a ver cómo se reacciona, cómo se gastan los inventarios, cómo el estadounidense sigue consumiendo aún en estos entornos de encarecimiento de procesos de compra-venta. ¿Qué más? La economía empresarial estadounidense mantiene una expansión en la manufactura y servicios con un entorno de altos costos, demoras logísticas, debilidad parcial del comercio exterior y mayor sensibilidad en los factores geopolíticos y energéticos. Y aquí el tema central es evaluar qué impacta esto para México. En la parte aislada de datos, creo yo que hay oportunidades potenciales porque se encarece la Unión Americana, porque se ralentiza los procesos de dispersión de los suministros, porque la automatización, el proceso de automatización que está viviéndose va a traer consecuencias nocivas que eventualmente tendrán que ponerle un freno. Hay muchos análisis serios, hay muchos análisis muy brutos, pero bueno, hay análisis serios que destacan el escenario de lo que puede implicar que la población deje de tener una actividad económica, al menos de alto valor agregado, y pueda, por lo tanto, Estados Unidos continuar su crecimiento fundamentado en el consumo, ¿no? O sea, la gente sin trabajo, sin ingreso, pues ¿cómo va a consumir lo que las computadoras y los robots produzcan? De hecho, hay un estudio, no lo tengo leído, nomás vi así como el abstract, pero de últimas semanas, que habla precisamente de que en una multiplicidad de escenarios pues puestos a prueba, se confirma un colapso civil de la sociedad, ¿no? De la civilización más bien, en un futuro próximo por estos procesos de automatización. A mí me parece que, digo, leyendo el abstract de nuevo, sin leer el estudio, hay mucho que discutir de ciertas presunciones que ellos expresan en el abstract. Pero, bueno, independientemente de eso, el punto del concreto del corto plazo es que economías como la juarense, la de Tijuana, Nogales, Piedras Negras, Agua Prieta, Nuevo Laredo, Matamoros, pues Reynosa, creo que tenemos todavía una escenario de oportunidad importante. Ahí se está clamando estos procesos trabados. Y entonces, aquí la clave, pues no es ir a la maquilita de enfrente en español a ver si te conocen y te abren la puerta, decir Estados Unidos en inglés a vender, a hacer coalición, hablar con las fábricas, ver que parte de su cadena de producción se está encareciendo y traernos esa parte para México, subcontratarla en una alianza societaria, en una asociación de participación, en una asociación estratégica que disminuya el costo del dinero. Factor 1, México lo tiene muy caro y las micro, pequeñas y medianas empresas aspiran a créditos altísimos. Número 2, a abrir mercado. Número 3, a apuntalar la cuestión de la administración, del Consejo de Administración, de la administración de la empresa, del cumplimiento jurídico, para poder aspirar a cumplir con tratado de libre comercio, con IMEX, si se puede, para beneficios fiscales y de comercio exterior, con esquema fronterizo para 8%, sí, tienes los salarios más altos, pero ser eficiente en el proceso de contratación, en fin, yo creo que ahí es un mecanismo de fórmula, y aquí Estados Unidos de manera constante, y recuerden los últimos 3 años a mi memoria, nos viene mostrando, es más, 4 años, resiliente post pandemia, nos viene mostrando continuamente esta posición de potencial crecimiento, de potencial escenario, pero lo hemos perdido y pues la muestra es que tenemos
que 70,000 empleos menos desde junio de 2023, que no estoy de acuerdo con la parametrización a contentillo de hablar de la fecha más alta y no de una anualidad completa comparable. Pero bueno, más allá de eso, el punto es que pues hemos perdido escenarios de competitividad y sin embargo aquí seguimos y sigue habiendo oportunidades. La cuestión es cómo se van a tomar las decisiones al respecto. Yo voy a corte, no se vaya, siga con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. La Ponencia IMEF. La Ponencia IMEF es uno de los documentos eje de nuestro instituto. Es nuestra aportación sobre temas económicos, financieros o coyunturales clave para el desarrollo de México. Este año, el título oficial de la Ponencia IMEF es Más que Fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Y participan figuras sumamente relevantes como Enrique de la Madrid. En entrevista, Antonio Nelson Ciña, Vicente López Portillo Covarrubias, Luis Fernando de la Calle Pardo, Hugo Briceño Ramírez, Julio Santaella, Federico Rubli y una gran entrevista con Mariana Gutiérrez, entre otros. Si quieres conocer a los demás autores de la Ponencia IMEF 2026, dale like a este video para una segunda parte. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos al resto del mundo. Vamos a platicar un poquito de Asia, Japón, Corea del Sur, China, India, eso sería por Asia, y en particular la zona del euro en la parte europea. Y con esto cerrar las tres regiones de peso con respecto a la actividad económica. Bien, ¿qué nos dicen los indicadores de Standard & Poor's Global? Por ejemplo, el Japan Manufacturing señala que la economía empresarial de Japón llegó a 54.5 unidades en mayo, por debajo del máximo de 51 meses que se logró en abril. O sea, en abril se llegó así, ¡pau! Compras o precompras, recordemos que así decía el reporte el mes pasado, pero se mantuvo. O sea, está abajo del mes de abril, pero está arriba de umbral y continúa fuerte. Es un nivel consistente, con 5 meses fuertes en el sector manufacturero en Japón. La producción industrial crece a un ritmo superior al promedio histórico por el aumento sostenido de nuevos empleos y esfuerzos de expansión de inventarios preventivos ante las disrupciones de la guerra de Medio Oriente. Nuevos pedidos se expanden a un ritmo sólido, menor a abril, pero nuevos pedidos de exportación con el mayor crecimiento en 5 años. O sea, no solo compraron fuerte en abril y crecieron. Crecieron en particular en exportaciones en mayo porque pues tenían con qué producir, ¿no? Y tuvieron compradores en el mundo. En Japón, las empresas aumentaron de manera importante sus compras de insumos para respaldar la producción y protegerse ante las disrupciones de precios ante la escasez que ocasiona Hormuz. Los tiempos de entrega volvieron a alargarse de forma considerable, oportunidad en un episodio de retrasos más pronunciado fuera del periodo de pandemia y acumulación de existencias. Empleo manufacturero japonés crece con solidez, registra la segunda tasa de creación de empleos más elevada en 4 años, mientras que la cartera de trabajo pendiente aumenta de forma significativa. Las presiones de costos se intensifican, precios de insumos suben al mayor ritmo desde septiembre de 2022, precios a la venta a la mayor velocidad desde octubre de 2022, todos por incrementos en metales, productos de hidrocarburos
salarios y transporte. El estándar, ¿no? Se crece la economía, se crece la economía en un alcance, pues, ¿cómo decirlo? Sólido, pero con implicaciones y conflictos en el contexto por la cuestión de costos. Y el origen del crecimiento no es porque la demanda hoy esté fuerte, sino es por una prevención ante la dosificación ordinaria de la demanda hacia futuro, pero sobre todo el aumento de potenciales costos hacia adelante. El documento sobre China del Global Manufacturing, el Rating Dog China General Manufacturing, señala que la economía de China llegó a 51.8 puntos en mayo, debajo de los 52.2 de abril, pero por encima de la tendencia de largo plazo de 50.8, encadenando 6 meses arriba del umbral. La demanda de bienes manufactureros chinos continuó creciendo a un ritmo robusto, ligeramente menor, sustentado en mayor aumento de la demanda interna, mejoras de productos, incorporación de nuevos clientes, campañas comerciales de los pedidos de exportación que muestran ligeras caídas. La exportación de producción industrial también creció en una tasa de expansión que se moderó respecto a los 22 meses, al máximo de 22 meses que se registró en abril, pero sigue siendo una de las más elevadas desde la segunda mitad de 2024. En China, el incremento de nuevos pedidos fue suficiente para generar un aumento pendiente por 4 meses consecutivos. Si bien aún por debajo de la tendencia histórica, el tiempo del empleo manufacturero se contrajo levemente, con reducciones parcialmente compensadas por aumentos en empresas de bienes de consumo. O sea, baja empleo en manufactura, pero sube en empresas de consumo. Hay reducciones o moderación más bien a las presiones inflacionarias. Por primera vez en 6 meses se redujo la tasa de inflación de precios de insumos y por primera vez en 7 meses se moderó la inflación en precios de salida, aunque ambos por encima de los promedios de largo plazo. Los costos se continuaron reflejando mayores precios de materias primas y energía con las disrupciones del conflicto internacional de Medio Oriente. Los plazos de entrega de proveedores se alargaron por tercer mes consecutivo, oportunidad, lo que motivó las nuevas alzas en los pedidos de insumos y en los inventarios de compra. Las empresas manufactureras chinas mantuvieron una perspectiva positiva sobre producción a 12 meses, con confianza apoyada en expectativas de mayor demanda, nuevas órdenes, expansión de negocios, desarrollo de clientes y nuevos productos. Ojo, aquí el dato creo que lo más importante que sale de la comparación estadounidense y japonesa, y ahorita vamos a ver la de los demás países, es que China sí tiene un fortalecimiento de la economía interna relativo. O sea, no es lo único, es muy similar al reporte a los demás países, crecen sus precios, en este caso no tanto, y el de empleo, pues ahí tiene una posición errática. Pero ellos sí destacan una posición un poquito mejor en el contexto de la perspectiva de la economía interna. Estados Unidos también, curiosamente, digo, pues son los que demandan, ¿no? Lo de los centros de datos y demás, pero al final del día, yo creo que con respecto a cómo se leen los reportes, es el que más destaca eso. Corea del Sur, el SP Global South Korea Manufacturing señala que el PMI manufacturero de Corea del Sur subió de 53.6 a 54.8 puntos en mayo, la lectura más alta desde marzo de 2021, por encima del promedio de largo plazo de 53. Esto básicamente habla de una mejora vigorosa en la salud del sector manufacturero. La demanda de bienes surcoreanos aumentó por 6 meses consecutivos al ritmo más rápido desde junio de 2021, impulsada por confianza de clientes, pedidos adelantados relacionados a las disrupciones del Medio Oriente y todo eso, y el mercado interno, segundo país que anuncia expresamente en el reporte que el mercado interno se robustece. En contraste, los nuevos pedidos de exportación se reducen por primera vez desde noviembre pasado, aunque de manera marginal. El entorno externo está un poco menos dinámico, diría la interpretación. La producción manufacturera de Corea del Sur creció al ritmo más alto en algo más de 5 años, en parte por los esfuerzos de las empresas de incrementar sus inventarios por las disrupciones, y los inventarios de productos pues siguen disminuyendo a un ritmo mayor que en abril. O sea, estas compras aceleradas están provocando que los inventarios estén en una cierta posición de contracción.
Digo, compran y compran, y por esas cantidades de compras uno pensaría, bueno, pues se llenan las bodegas, ¿no? Pues no, compran y compran, producen y producen para acomodar el siguiente eslabón de producto a la siguiente cadena de producto o nodo de la cadena productiva, y entonces, pues están rápidamente depredando sus inventarios. Y entonces, ante ello, pues promete una continuidad de un ritmo fabril más intenso. Oportunidades en Corea del Sur. La inflación de costos se mantiene cercana a máximos históricos, con presiones ligadas a los precios de materias primas, el petróleo, el Medio Oriente, bla, bla, bla. También tipo de cambio con una posición de debilidad, que también se tradujo en inflaciones de precios de venta entre las más elevadas en la historia de la encuesta. Ojo, trae presiones también a la parte de inflación al consumidor Corea del Sur. Las expectativas empresariales mejoran a los niveles más altos en 3 meses, sustentadas ante la posibilidad de una futura relajación de las presiones en los precios, pero con incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque de repente se anuncia, ya se va a acabar la guerra, ya última amenaza amenazante, última destrucción civilizadora, y luego, no, otra vez, ya estamos en pláticas de paz y el círculo ridículo en el que estamos, ¿no? India, HSBC India Manufacturing muestra que se alcanza 55 unidades en mayo, por encima de 54.7 en abril, una mejora en las condiciones del sector en 3 meses. Los productores de bienes reportan expansiones rápidas en los pedidos, producción desde febrero impulsadas por demanda doméstica. Tercer país, la demanda interna también se fortalece. Proyectos de infraestructura y nuevas oportunidades con desempeño relativamente mejor a los bienes intermedios de capital frente a los de consumo. Los nuevos pedidos de exportación crecen a un ritmo más moderado, aunque todavía sólido, con referencia hacia la región asiática, Europa, Kenia, Nigeria y Medio Oriente. En India, el reporte subraya la presencia de presiones en costos entre las más fuertes de los últimos 4 años, vinculadas a la guerra de Medio Oriente y mayores gastos de energía, combustibles, materiales y transporte, con los bienes de capital encabezado en la clasificación por inflación de costos por los bienes intermedios y los de consumo. El índice de precios de insumos mostró el segundo aumento más fuerte desde abril de 2022, dejando por debajo al dato previo, y en su caso con la inflación de precios de salida se mantuvo sólida, aunque por debajo del promedio de los últimos 12 meses. Esto porque las empresas trasladan mayores costos a sus clientes y otras los absorben ante la competencia. Las compras de insumos aumentaron con fuerza, con una tasa de crecimiento por encima de la tendencia histórica, asociada a intentos de fortalecer las existencias ante la contingencia. Esto se refleja en incrementos de los inventarios de insumos, y por segundo mes los inventarios terminados también crecen a un ritmo el más alto en 11 años. El empleo manufacturero hindú continúa expandiéndose, aunque a un ritmo algo menor que en abril, mientras que el trabajo pendiente aumentó por segundo mes consecutivo y la confianza empresarial se mantiene positiva. Entonces también hay una posición ahí clara de que los 3 países, China, Corea del Sur y la India, destacan un crecimiento en demanda interna. Ahora, eso no significa que sea el motor, ¿no? O sea, Estados Unidos es su motor en la demanda interna. Estos países, sobre todo China, creo que sí tiene una política que empieza a transformarse poco a poco de exportaciones a demanda interna, pero es algo lento, porque no van a desaprovechar el contexto de seguir siendo la fábrica del mundo, ¿no? Luego, por otro lado, India tiene sus propios hitos y además una cantidad poblacional gigantesca que tiene que atender, porque hay escenarios de pobreza extrema, que es mucho lo que llevó a China a posicionarse como se posicionó en el 2001. Entonces, India creo que también por eso tiene ese escenario de fortaleza en la parte de demanda interna, pero no me sesgaría tanto a que sea lo único. O sea, realmente el tema es que sigue habiendo este movimiento internacional o globalización, ¿no? Que promueve estos crecimientos económicos ante estas potenciales situaciones de prevención por las disrupciones y demás. Finalmente, el reporte de Europa señala que la Unión Europea crece a 51.6 unidades, por debajo del 52.2 de abril, pero pues con niveles elevados respecto a los niveles de 2022. El crecimiento perdió cierto dinamismo, con una demanda que se estanca, nuevos pedidos se mantienen prácticamente sin cambios, producción continúa expandiendo, se vio el ritmo más lento desde enero,
mientras que la reducción de trabajos pendiente marcó la primera disminución en la cartera de pedidos desde febrero. En un contexto con recorte continuo de empleos, hay 3 años en el periodo ininterrumpido de contracción en la plantilla industrial. La zona del euro, el componente de tiempos de entrega de proveedores jugó un papel relevante a los niveles del PMI, ya que las demoras alcanzaron su peor nivel desde junio de 2022, elevando el índice de consideraciones históricamente de retrasos con consistencia a mayor carga de trabajo. ¿Qué más? Las presiones de costos se intensificaron. La inflación de precios de insumos fue la más alta en 4 años por nuevos aumentos de precios de energía, materias primas, precios cobrados por clientes que alcanzan a las tasas más altas y más elevadas en 3 años y medio. Tomadas en conjunto, las 5 fuentes presentaron el panorama en las cuales la manufactura de Japón, China, Corea del Sur, India y la zona del euro se encuentran en mayo en fase de expansión, con ritmos vigorosos, sobre todo en Asia, y más moderados en Europa, con elementos comunes como el crecimiento por demanda por acumulación de inventarios ante prevención, las presiones en costos por la guerra en Medio Oriente y la combinación de fortaleza relativa a la demanda interna frente a un entorno externo mixto. Voy a corte, no se vaya. Siga con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. La Ponencia IMEF. La Ponencia IMEF es uno de los documentos eje de nuestro instituto. Es nuestra aportación sobre temas económicos, financieros o coyunturales clave para el desarrollo de México. Este año, el título oficial de la Ponencia IMEF es Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Y participan figuras sumamente relevantes como Enrique de la Madrid. En entrevista, Antonio Nelson Ciña, Vicente López Portillo Covarrubias, Luis Fernando de la Calle Pardo, Hugo Briceño Ramírez, Julio Santaella, Federico Rubli y una gran entrevista con Mariana Gutiérrez, entre otros. Si quieres conocer a los demás autores de la Ponencia IMEF 2026, dale like a este video para una segunda parte. Somos IMEF. ¿Sabías que una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario en México está marcando el rumbo del sector? Mérida, Yucatán destaca por su desarrollo urbano, alta plusvalía, seguridad y gran proyección de inversión, consolidándose como una referente nacional en materia inmobiliaria. Por eso, hoy se convierte en sede del Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, un encuentro donde líderes especialistas, inversionistas y profesionales analizarán las tendencias, retos legales y oportunidades que están transformando el mercado inmobiliario en México. Actualízate, conecta con expertos y sé parte de las conversaciones que impulsan el futuro del sector. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Cupo limitado. Regístrate hoy. Tu próximo gran paso profesional comienza en Mérida. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio, último segmento, y nos vamos ahora a platicar sobre 2 documentos emitidos por uno, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, otro, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. A ver, vámonos con el primero, el IMEF. El IMEF cada año hace un documento llamado la Ponencia IMEF, que es un documento con el que aporta una temática desarrollada por investigadores, economistas, financieros, gente en el contexto del conocimiento de el desarrollo económico y el desarrollo de las finanzas, ya sea del país, una perspectiva macro, o
de las empresas. Y entonces, normalmente quien preside el Consejo Ejecutivo Nacional, el presidente nacional, en esta ocasión Gabriela Gutiérrez Mora, pues va planteando y con un equipo de trabajo vislumbra cuál es la temática relevante a tratar y aporta este documento, pues en general a la sociedad. Normalmente se le manda a ciertas dependencias de gobierno como la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, sobre todo cuando tenga injerencia una temática en la cartera de la materia que le competa a cada una. Y de nuevo es una aportación que hace el organismo al conocimiento y una propuesta al desarrollo. ¿Con base a qué? Pues con base a que aglomera a financieros y a economistas que durante el año o durante los años van construyendo líneas de conocimiento y de recomendación de lo que debería ocurrir en X circunstancia. De nuevo, macro o micro. Ahora bien, este año la ponencia tiene una peculiaridad, se dividió en dos partes. Una para hablar sobre el Mundial de Fútbol a desarrollarse desde ayer en estos tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Y luego dos para hablar del Tratado de Libre Comercio, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? El TEMEC. Y ambos hacia la tectónica de la economía y las finanzas. O sea, no vamos a hablar de que también jugó la selección mexicana o la selección de tal país. O sea, no somos analistas deportivos, sino, dado el Mundial, las implicaciones económicas, ¿no? Aunque sí participan algunos futbolistas, como Antonio Nelson Ciña, quien fuese jugador del Toluca y seleccionado nacional de origen brasileño, pero mexicano por naturalización, y por ahí algunos periodistas deportivos. Pero más importante el punto es un documento que aporta el organismo con la temática correspondiente. En este sentido, la primer parte se entregó el día 27 de junio y el pasado 8, el lunes, se presentó la conferencia de prensa sobre la temática. Y entonces esta parte de la ponencia que ya se presentó se llama Más que Fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. La segunda parte se va a entregar en noviembre en el seno de la Convención Nacional que se va a desarrollar en Guadalajara. Y ya ahí cerraremos la pinza con los temas completos del Tratado de Libre Comercio. Bien, esta primera parte básicamente plantea, por un lado, por ejemplo, en México, el deporte de fútbol es uno donde 6 de cada 10 personas consideran aficionadas al deporte, ¿no? O sea, el 60% de la población. Y entonces con esto, pues obviamente se pueden analizar los impactos económicos que tiene este deporte en la sociedad. Se subraya en el documento la importancia de comprender el impacto económico y estructural de la organización de la Copa del Mundo, así como su inserción en la economía y apoyar las participaciones correspondientes. La ponencia se explica que la designación de la sede respondió varios aspectos enfáticamente por la rentabilidad que ocasiona esta región, tanto Estados Unidos sobre todo como México, en el consumo. Los ingresos de origen se proyectaban hacia 13,000 millones de dólares. Ciertamente hay una contracción de la expectativa de FIFA, pero bueno, una de las razones para esperar esta cantidad de ingresos es de que se expandió el torneo de 32 a 48 equipos a jugar y obviamente esto expande el número de partidos, más patrocinios, más transmisiones, más ventas de entradas, más consumos, etcétera. La primera parte de la ponencia se integra por 6 capítulos que concentra la dimensión financiera y los antecedentes estructurales del Mundial y básicamente también hace un análisis contrastado con respecto a los mundiales que organizó México en 1970 y en 1986, proponiendo un cierto recorrido de evolución económica del país en esas 5 décadas, o sea, no solo sobre los mundiales, sino qué ha pasado en México desde ese 1970 hasta hoy, con cambios en la economía, los mercados financieros, las cadenas de valor, el papel de México en el contexto internacional y cómo cada mundial ha coincidido con momentos de transformación estructural del país. En esta ocasión, obviamente, está esta renegociación del TEMEC, convirtiendo el torneo en un símbolo importante, que yo ya he dicho en sentido de mofa, de que quizá en la final se anuncie la renegociación del tratado por los 3 presidentes, lo cual creo que no va a pasar, pero bueno. La ponencia fue concebida con un enfoque interdisciplinario estructurado con 5 ejes interrelacionados: economía, negocios, finanzas, mercados y fútbol, con el objetivo de analizar a el Mundial como un fenómeno económico integral y como una ventana para entender la evolución de nuestro país y sus mercados. Se incorporan componentes humanos, sociales, reconociendo al fútbol como un formador de capital humano y habilidades de trabajo en equipo y herramientas potenciales para la educación y el desarrollo social.
cuanto al contexto también marcado por la digitalización y la inteligencia artificial. Se sostiene que el éxito del Mundial no debe evaluarse solo con los indicadores de turismo o ingresos, sino la capacidad de traducir el evento en mejoras estructurales de la infraestructura, la digitalización del sistema de pagos, el desarrollo de talento y el fortalecimiento institucional que se concibe como un medio tiempo en el proceso de integración regional. Es decir, es momento de revisar y ajustar la etapa económica. El índice de la ponencia muestra una estructura que combina capítulos analíticos y entrevistas con especialistas, donde Gaby Gutiérrez Mora, la presidenta de IMEF, José Domingo Figueroa, que es el presidente de la ponencia, pues básicamente aportan las ideas base para el lanzamiento de los capítulos, que incluyen temas como la evolución de la economía mexicana, retratos mundialistas, que hizo Julio Santaella, economista, parte de IMEF, buen amigo y además expresidente de INEGI, análisis de la transformación de 3 mundiales en un mismo tablero, en la metamorfosis del CFO, del director financiero, de Eduardo González, ex CFO de Microsoft. Estudios sobre las rutas hacia las sedes mundialistas y escenarios de impacto económico en Guadalajara, de Federico Rubli, Ricardo Alanís y Olimpia Cabral, que son economistas. Reflexión sobre el futuro, sobre el fútbol como inversión en capital humano, de Alison Elías. Aproximación financiera del valor de los jugadores y la educación patrimonial del futbolista, por Hugo Briceño y Arturo Juárez. La integración vertical de América del Norte, por Luis de la Calle. Sistema de pagos digitales, por Samantha Beltrán. Integración futbolística regional, por Ingrid Vargas, Miquel Arriola y Ricardo Cavazos. Y la tokenización del fútbol, por Vicente López Portillo, con conclusiones entre el silbatazo inicial y el medio tiempo a cargo de Julio Santaella y Dagoberto Muñoz. Y bueno, ese es el documento. Ahí está en la página de IMEF, lo puede descargar y, por supuesto, con mucho gusto esperamos que sirva para el reconocimiento y las implicaciones correspondientes de las recomendaciones. El otro documento es el boletín que emitió la Asociación Nacional de Abogados de Empresa el día de ayer, 11 de junio, en torno a el proceso del Mundial y el proceso de la comercialización. Se titula Que no te saquen la tarjeta roja. Y básicamente es una serie de planteamientos y recomendaciones de cómo FIFA es propietario de la propiedad intelectual en el contexto del Mundial y tiene ciertos activos protegidos y palabras que no se recomienda se usen en los procesos de comercialización de cualquier empresa en México, so pena de potenciales riesgos. Por ejemplo, tener un restaurante, poner una pantalla y poner uno de los partidos. Eso puede tener una implicación de sanción si no se compró una licencia de comercialización. Si usted paga un servicio de streaming, ese pago normalmente es un pago para uso personal. Puede ser una fiesta con sus amigos, pero el momento que cobre esa fiesta, ya hay una comercialización y esa licencia no puede ser utilizada para mostrarse a todas las personas. Usted puede hacer alusión al fútbol o al deporte en su programación mediática, en su negocio, pero no puede hablar de ciertas palabras que son marcas registradas de FIFA y que en su caso esto potencie presuntamente a usted en su negocio y por lo tanto esté explotando esa propiedad intelectual de FIFA con respecto a ello. Hay prohibición, por ejemplo, de lo que es la asociación indebida, o sea, hacer creer que nosotros somos parte del proceso de desarrollo del Mundial, cuando no lo somos. Eso le dicen la asociación indebida o ambush marketing y está protegida la FIFA con ello. El uso de las marcas registradas sin autorización, por supuesto, para nada. Obviamente va a haber ahí una posición con respecto a una nueva legislación de propiedad intelectual que llega con multas hasta de 29 billones de pesos. Obviamente hay que analizar muy bien cómo se desarrolla el proceso. Por ejemplo, palabras como FIFA, Copa Mundial de la FIFA 2026, Mundial 2026, México 2026, Somos 26 y hashtags que contengan estos criterios o las mascotas del Mundial puede traer una implicación de sanción. La fabricación, comercialización y distribución de productos que traigan estas implicaciones registradas es también sancionable. Y los riesgos, obviamente, de la publicidad engañosa, el uso de imagen, elementos visuales o las transmisiones indebidas. Entonces, por lo tanto, y bueno, por supuesto, las prácticas de competencia desleal que generen confusión de la asociación con FIFA o desprestigien a el torneo o a la institución puede traer implicaciones jurídicas relevantes. Se concluye, hay que evitar el aprovechamiento comercial directo e indirecto del Mundial sin la autorización. Hay mecanismos para pedir la autorización. Hay mecanismos en la página de FIFA para hacer ese enlace. Si le interesa, ejecútelo. Puede ser que haya ventajas.
comerciales, pero no lo haga sin la autorización para evitar conflicto. En fin, se nos acabó el programa, se nos acabó la semana, pásenla excelente, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio, el espacio de CONAFI. Muy buenas tardes, gracias Arturo por tu apoyo, hasta pronto. ¿Sabías que una de las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario en México está marcando el rumbo del sector? Mérida, Yucatán destaca por su desarrollo urbano, alta plusvalía, seguridad y gran proyección de inversión, consolidándose como una referente nacional en materia inmobiliaria. Por eso, hoy se convierte en sede del Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario, un encuentro donde líderes especialistas, inversionistas y profesionales analizarán las tendencias, retos legales y oportunidades que están transformando el mercado inmobiliario en México. Actualízate, conecta con expertos y sé parte de las conversaciones que impulsan el futuro del sector. Inscríbete ahora y asegura tu lugar. Cupo limitado. Regístrate hoy. Tu próximo gran paso profesional comienza en Mérida. La Ponencia IMEF. La Ponencia IMEF es uno de los documentos eje de nuestro instituto. Es nuestra aportación sobre temas económicos, financieros o coyunturales clave para el desarrollo de México. Este año, el título oficial de la Ponencia IMEF es Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Y participan figuras sumamente relevantes como Enrique de la Madrid. En entrevista, Antonio Nelson Ciña, Vicente López Portillo Covarrubias, Luis Fernando de la Calle Pardo, Hugo Briceño Ramírez, Julio Santaella, Federico Rubli y una gran entrevista con Mariana Gutiérrez, entre otros. Si quieres conocer a los demás autores de la Ponencia IMEF 2026, dale like a este video para una segunda parte. Somos IMEF. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.